que tiene que ver con la idea de transgredir momentáneamente los sistemas, ¿no? De que tal vez las grandes transgresiones estables son las que se detectan y se castigan, pero las pequeñitas, los microcortes, digamos, ¿no? Los microhackeos, las intervenciones que son como muy puntuales, ¿no? Y que retoman el orden establecido, ¿no? Que lo desarman y lo retoman casi inmediatamente, ¿no? De a poquitos, ¿no? Como microcortes de Internet. Esos microcortes del sistema, ¿no? Venimos viendo que también son una alternativa súper interesantes, por ejemplo, en otros lugares, con otras también culturas de la educación, ¿no? Que tienen que ver con otras culturas en general, ¿no? Con otras maneras, de cosmovisiones de ver, de entender y de participar en la vida, en la multiespecie y tanto más, ¿no? Pero lo que veíamos es que esta idea del infiltrado, ¿no? Del infiltrade, de que algo se infiltra, de que el profe es un infiltrade en estos sistemas tan duros, tan lógicos, que tienen tanto control, vuelvo a decirlo, ¿no? Como estamos diciéndolo, no lo vuelvo a que los reforcemos ahí tal vez, ¿no? De la pregunta de qué es lo que controla, ¿no? La comunidad que es qué, ¿no? Esto que decías también, ¿no? María José, que se suma también, creo, como muchos aspectos, ¿no? Que por lo general, bueno, van limitando de tal manera que llega un momento en que realmente no se puede hacer nada, porque si seguís la norma, es imposible. Si no la seguís es imposible, si la seguís a media es imposible, todo se hace en teoría imposible y en la práctica mucho más, ¿no? Porque realmente en la práctica llega un momento en que si estás intentando no ir subido zombie en el carro que te toque, vas a estar siempre en problemas, digamos, ¿no? Sumo a la frecuencia en la que estabas que esto de generar microrevoluciones, nosotros lo entendemos como una manera muy posible para estos tiempos donde, donde el aprendizaje y las prácticas de vida son de inmediatez. Entonces, en esa inmediatez y en estos cambios que parecen que son cambios evolutivos pequeños o muy constantes y repetitivos y que se van dando así en el día, me parece que ahí es como esa frecuencia posible de generar estos microcambios para evitar caer en los establecidos, digamos, en las permanencias, porque a mí me ha pasado, ¿no? Que por lo general antes entendía que las transformaciones tenían que ser estructurales, y en eso de entender lo estructural, entendía lo estructural como una permanencia. Y lo estructural en realidad es lo que venían diciendo también del encuentro anterior, que es lo significativo o esto, la fibra esencial. Y en eso la fibra esencial a nosotros nos parece como muy interesante esta idea de las microrevoluciones, estos pequeños desplazamientos en el día, que son fracciones de minutos que pueden generar algún tipo de nueva sustancia, y que ahí para nosotros se genera un acto creativo y es el lugar potencial social del arte. En esto que preguntaban al principio, o decían, yo no hago arte, no lo puedo producir. Bueno, en realidad el arte hoy no es necesariamente la obra de arte, ¿no? O como producción estética, sino que esas pequeñas estéticas se van generando en estas micro revoluciones del día, que para nosotros generar estas micro revoluciones en el entorno educativo es poder desplazar y encontrar esas micro posibilidades de libertad y de creatividad en los entornos. Esta semana me pasó que en un cuarto año, una escuela pública, yo vengo trabajando ahí 2 años de titular, y se dio que bueno, estoy dando vanguardias, ¿no? Y bueno, ahí con lo abarcativo que es vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX, con todo eso, bueno, arranqué con el expresionismo para ver si
si podíamos ahondar, porque hay hay mucho problema de consumo problemático de drogas en el aula y también en mi institución, entonces quería ver que si podía abordar algo, tampoco sin mucho sabiendo, ¿no? Como que dónde iba a ir esto. Y bueno, y hablando de las vanguardias, del expresionismo y viendo algunos autores, se me ocurrió hacer la clase de que, bueno, que ellos me contaran qué emoción estaban sintiendo en ese momento, y empezaron a salir un montón, ¿no? Un montón, un montón, un montón. La mayoría bastante, no tan alentadoras, pero bueno, en los adolescentes pueden surgir más estas, no tan alentadoras, pero bueno, como que me lo esperaba eso. Pero bueno, en ese compartir, como que yo estaba muy contento porque ellos hicieron, o sea, después de esas que me nombraron esas expresiones, ellos tenían que dibujar cómo se sentían en el momento, así, que se piensen un poquito y cómo se sienten. Y les pedí que sean sinceras, que nadie los iba a juzgar, que con la mayor sinceridad posible, que nadie los iba a retar, que nadie... Y salían cosas muy fuertes y muy interesantes, que yo quedé como todavía lo pienso, ¿no? Como decir, ellos pudieron abrirse, pudieron confiar, no solamente en mí, sino que en sus compañeros, que eso a mí me pareció muy importante. Y también lo que ellos hicieron, o sea, pudieron también reconocer esos sentimientos que por ahí no es tan fácil reconocer que vos te sentís confundido por X motivo. Y eso a mí no sé, yo salí re contenta de esa clase porque, no sé, como que fue muy, muy positivo y fue como una bisagra en mis prácticas educativas. No, bueno, otra vez cito a Belén porque, bueno, recapitulando o no, porque, bueno, para mí lo tomo como, me encanta porque es una modalidad muy asociación libre, entonces, bueno, me gusta, o cadáver exquisito, ¿no? Una cosa así que está buena, como anoté algunas metodologías de portfolio que me encantó escucharla de que la llamó de esa manera, porque, bueno, también la utilicé, pero no la había llamado así y no la había utilizado en un Drive, sino, bueno, en otro material como cuadernos, digo, ¿no? Para usar, para traer también esto de las herramientas más vintage y más nuevas, digo, porque trabajando en los talleres de adultos mayores también, ¿no? Anoté algunas palabras que me resonaron y que van en la misma línea, digo, la multiculturalidad, multiplicación, multiversos, bueno, pluridimensión, todo, ¿no? Todo eso que esas palabras que vienen como en la misma línea, me acordé de esto de la multiplicación dramática, ¿no? Del método de Tato Pavlovsky, que tanto o por lo menos yo lo he usado, para abordar algunas cuestiones hablando de la institución educativa. Ahora yo estoy hablando de la experiencia que tuve en una institución de salud, ¿no? Que bueno, que ese espacio en un momento les dije en el primer encuentro que se había como convertido en una especie de escuela, porque los adultos mayores empezaron a decirnos profesoras a nosotras, digo, cuando había una trabajadora social, una psicóloga, nos daban regalos para el Día del Maestro, entonces era como que también se empezaron a ver cosas como re zarpadas, re lindas, y esto de volviendo a las metodologías, esto nos sirvió mucho a nosotras para abordar lo que se vivía dentro de la grupalidad y fuera, porque no sé que en un momento quién dijo, porque ya medio que me pierdo también un poco, esto del adentro y del afuera, que sigue resonando lo que sucede en un aula. Porque al fin y al cabo también se generan unas estigmatizaciones que son tremendas, ¿no? Pienso en la locura como una cosa que es, bueno, no sé ahora en general cómo se vive, pero en una época era un aspecto, ¿no? Tan duro en la estigmatización, ¿no? De cierto tipo de gestos o de cierto tipo de cosas, ¿no? Que había que tener tanto cuidado
porque, bueno, representaba aspectos realmente muy definitorios y bastante peligrosos, digamos, ¿no? Entre comillas. Eh, pero, no, también digo, ¿cómo nosotros podemos ir hackeando? Hola, Elena. ¿Cómo nosotros podemos ir hackeando con todo esto, ¿no? Que estamos pensando en relación a lo que vamos experimentando y nos vamos contando. Yo no sé si ustedes tienen experiencia o si tienen contextos para hablar de esto, ¿no? Que estamos hablando en estos encuentros. Pero me parece que es fundamental, porque evidentemente la diversidad también en ese sentido, ¿no? Y vuelvo a decir que una cosa es la diversidad impuesta porque nos queremos diversos, y otra cosa es vivida porque realmente somos diversos, ¿no? Esto de que desplazar no es dejar de lado cosas, sino ir incorporando como las ruinas, que donde se vamos viendo todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia, porque es lo rico, me parece, del lenguaje. La tengo que cambiar el pañal, así que me viene bien el recreo. Y pensaba también, y lo dejo como pregunta, también cómo pensar los espacios que no son el aula, entre comillas, que son estos interespacios, como por ejemplo el pasillo en las escuelas. Yo tuve una experiencia que me tocó, yo venía como estos ejercicios que hacen ¿cómo le dicen? Bueno, como si yo te dijera estas prótesis a la escuela que no sos docente, pero que vas acompañando ciertas partes, y que bueno, a nosotros nos tocaba estar en el pasillo esperando a los chicos que no podían resistir en el curso y los que, viste, sacan afuera porque están molestando, pero no sé qué, y me tocaba acompañar esa parte. Siempre me pareció tan interesante la noción del pasillo, como también como otro espacio de dinámicas que se van gestando y que también permiten hacer como micro revoluciones dentro de lo que es la institucionalidad. El tema de la ruina, ¿no? Cómo también seguir a partir de las ruinas, ¿no? Cómo seguir la educación a partir de las ruinas de la educación, ¿no? Si podemos detectar cuáles son las ruinas de la educación. ¿Cómo hacer con una visión distinta, con una diversidad frente al capitalismo, habitarlo a todas estas institucionalidades? Y la única forma es ser infiltrado y entenderse y aceptarse como un infiltrado. Entonces, ¿cómo es un juego un infiltrado en un mundo tan establecido y tan configurante? Tenés que saber que estás siendo un productor cultural, que estás transformando y que utilizas algunas cuestiones, por mal que te pese, para poder entablar ciertas conversaciones. Porque digo, tampoco es bajar a otra ideología, ¿no? Encubierta. No, sino que generar ámbitos y dispositivos, prácticas, que te permitan conversar de una manera distinta. O por lo menos mínimamente preguntárnoslo, porque yo también siempre me pregunto estas residencias, digo, bueno, quizás todo el mundo necesita más cuestiones prácticas, ¿no? Reglas, ¿cómo hago para en el aula, ¿no? Necesito respuestas rápidas para el aula. Y digo, es que creo que hoy nos toca por lo menos mínimamente hacernos las preguntas y que después, bueno, ojalá se estén dando estas comunidades que permitan ir afinando, encontrando esa afinidad posible para todos estos temas que nos atraviesan y que nos permiten generarnos un ámbito más amable. Después me preguntaba sobre la moda, esta pregunta que hacía Fabio de qué hacer con la moda. Yo siempre, algo que aprendí también de Fabio. Primero, uno no puede transformar el mundo entero, puede transformar partes del mundo. ¿Y qué partes del mundo puede transformar? Y a las que uno le afecta, ¿no? A los que uno tiene una cierta afinidad, afección, en el cual a uno lo ha transitado por experiencia propia. Muy difícilmente podemos transformar algo que no lo hemos habitado. Entonces, ahí empiezan como a encontrarse los ambientes o sistemas en el cual uno puede incidir, e incidir con implicancia, porque es algo que uno atravesó. Y el problema de habitar estos espacios que uno los atravesó, lo incomodó, lo afectó,
que son ámbitos muy dolorosos. Y creo que eso es lo que tiene el artista, ¿no? Transforma lo doloroso en algo potencial creativo, afectante, no sé cómo decir la palabra. En el arte outsider, o llamado arte outsider, digamos, gente no sé, en los psiquiátricos o niños que hacen arte, pero hasta que alguien de afuera o del mundo del arte no lo ve como arte, queda como las producciones de los locos, de los niños. Entonces, por ahí, no sé si son los conceptos correctos, pero diferenciar el hecho estético, artístico, expresivo del sistema del arte. Y ahí me parece que en el sistema del arte entra el marketing. Yo creo que ahí, ¿no? Conocimiento, progreso, evolución, civilización, éxito. Hay que sumarle algo que no sé todavía muy bien qué es, pero que tiene que ver con esto de la legitimación universitario-académica, ¿no? Que por supuesto es el gran paradigma rector de toda nuestra cultura occidental moderna, ¿no? Moderna, posmoderna, contemporánea, poscontemporánea. Sigue siéndolo, más allá de que tanto hemos buscado de construir desde adentro, desde afuera, de todos lados, pero a algún punto sigue siendo, ¿no? Y pensaba en esto de que el outsider está nombrado muchas veces desde ese parámetro, ¿no? De que el outsider es lo que no es, que no está regulado, legitimado, normalizado, estandarizado también, si se quiere, ¿no? Por el paso universitario y todos sus devenires, ¿no? Porque el paso universitario sabemos que en algún punto, cuando uno se sujeta a eso, no termina nunca, ¿no? Porque uno termina una carrera, después hay que hacer un posgrado, después hay que hacer un doctorado, después hay que hacer un postdoctorado, después hay que hacer un no sé qué, y hay que publicar los libros, y después te tienen que dar un honoris causa, y después tenés que tener una placa alucinante en tu tumba, digamos, porque si no tampoco vale, ¿no? O sea, si en tu tumba no hay una placa alucinante para recordar y para fotografiar, tampoco sirve, ¿no? O sea, en algún punto hay hasta una, digamos, un poco, ¿no? Como decían también los Ulipo, ¿no? Los Ulipos, los ulipianos, decían esto, ¿no? Este grupo francés de escritores y poetas, bueno, también filósofos y artistas que planteaban, ¿no? Una creación libre, en la que la creación libre incluía también a la propia vida, ¿no? Y que la propia vida no se termina con la muerte, la vida continúa en la medida en que uno quiera que continúe después de la muerte también, ¿no? Entonces ellos no dan por muerto a nadie, o sea, no, sí, perdón, sí los dan por muerto, no los dan por idos del grupo. Si uno participa y es parte de Ulipo, no se escribe o Ulipo, si uno es parte de Ulipo, luego de muerto sigue siendo parte, ¿no? O sea, con la muerte uno no pierde su membresía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Excepto quienes se suicidan. Es muy interesante esa excepción, que luego es interesante para conversar. Ahí le veo a Bill con la cara de que entendió el punto, ¿no? Entonces, hay algo, ¿no? Que pienso esto del outsider también como esa especie de monstruo o de situación monstruosa que queda fuera de algo que es lo que regula todo, ¿no? Y que de alguna manera tiene que ver también con hoy con el mercado, ¿no? Porque obviamente esto que decimos del mercado y del marketing está totalmente atravesando todo tipo de academia, ¿no? O sea, sabemos que en las mesas de los consejos de las universidades están sentadas las grandes corporaciones, ¿no? O sea, no están sentados los revolucionarios pensando la educación que se pensó en algún momento. Lo voy a ir por ese lado, ¿no? Sino que en este momento estamos pensando en otra cosa, ¿no? En las mesas de las grandes universidades están sentadas las grandes corporaciones, ¿no? Las grandes editoriales, por ejemplo, ¿no? O sea, las grandes editoriales, el objetivo principal que tienen es sentarse en las mesas de decisión de las grandes universidades, porque de ahí nace un mercado cautivo para siempre, ¿no?
O sea, pensemos en el caso de los libros que leemos, cuáles son las editoriales, cuántas editoriales realmente nos hemos cruzado en los libros que hemos leído. La gran mayoría de las veces no pasa de los dedos de la mano poder contar las editoriales de las cuales leemos libros, porque es que todo es una cuestión corporativa que viene con la formación dada en un lineamiento de por vida, ¿no? O sea, a veces juzgamos, seguramente con mucha razón, ¿no?, a Hollywood y a los norteamericanos y su política de expansión invasoria, civilizatoria, cultural, ¿no? Civilizatoria, cultural, a través de las películas, ¿no?, de Hollywood, y ahora, bueno, por supuesto, a través de Netflix y tal. Pero pocas veces nos ponemos a analizar el mismo asunto en las editoriales que se meten en nuestra manera de ver el mundo a través de nuestra formación inicial, marcándonos un lineamiento para siempre, ¿no? Y que siempre lo van a manejar como negocio ellos y su árbol de negocios corporativos, digamos, ¿no? Una editorial, el caso, no sé, supongamos ahora, ¿no?, que desde hace un tiempo Amazon publica en torno a 30 editoriales aproximadamente, ¿no?, distintos tipos de temas, y que Amazon se sienta, ¿no?, en la mesa de decisiones de universidades como Harvard, ¿no? O sea, se sientan a ver cómo van a hacer el negocio en relación a que esas 30 editoriales sean las que proveen desde el inicio de la formación de un alumno, bueno, alguien, ¿no?, que va a esa universidad, empieza en esa universidad una carrera hasta que se muera, ¿no? Y un poco este asunto de que la muerte termina consolidando una carrera, ¿no? La muerte es el punto, ¿no?, ese punto que Ulipo pone en cuestión, de que la muerte, bueno, nos trae, ¿no?, ese cierre que se compone. Con Elena. Elena, por favor, te pido que me desarrolles, espérame que ahí voy. Eh, esta muerte, ¿no?, que se consolida también con la placa, ¿no? La otra vez leí un artículo muy interesante sobre las fotos en los cementerios, ¿no? O sea, la cantidad de fotos que se hacen, de selfies que se hacen no sé, en la tumba de Wittgenstein, en la tumba de Heidegger, en la tumba de Duchamp, en la tumba de Picasso, qué sé yo, ¿no? Todos hombres me salieron aparte, mira. ¿No? Pero claro, la tumba se transforma en un lugar de culto que termina de armar, ¿no? Podríamos hacer un ranking de las tumbas más famosas y más fotografiadas en selfies de personas, que seguramente son un reflejo de la impronta del mercado sobre ideologías, pensamientos, teorías y prácticas, ¿no? A mí es eso cuando me termino como ficción diciendo, no, frente a algunas cosas no tengo ganas de definirme en términos estáticos, ¿no? Prefiero ir como entendiéndome como un ser mutante. Ahí pensaba en esto del adentro y el afuera, más en como volumétrico, que creo que lo habla Eugenio Carotti con Alejandro Luna en una de las charlas que le pasé el otro día, donde ellos plantean esto del adentro y el afuera, pero no como algo en 2 dimensiones, sino en 5, y como que vas yendo y viniendo para todos lados, ¿no? Porque en definitiva, afuera del afuera no hay, no existe. Entonces, quizás como un poco más en el borde, un poco más acá, y pensarme como en ese movimiento de dinámica, que hasta hace unos meses atrás yo me sentía que estaba en un bordecito así de la cápsula, y ahora me estoy moviendo hacia otro lado que todavía no sé muy bien cuál es. Y creo que ahí también aparece, por eso digo, aparece la creatividad, aparecen las feminidades, aparecen todas estas cosas que se fueron construyendo muy, muy, muy como desplazadas de la historia, y que creo que son las herramientas que nos van a permitir desplazar, justamente. Todo lo que se dejó de lado, hoy creo que es
los caminos posibles, porque son los caminos que hubo resiliencia, que hubo, hablemos de sororidad, hablemos de afinidad, hablemos de cuidado, todo lo que tiene que ver con las tecnologías reproductivas, de crear vida en términos muy genéricos, ¿no? De crear, criar, creer, todas esas palabras que empiezan a ser muy sustanciales. Y bueno, y esto es lo que es la materia plástica, que nosotros creemos que esta es nuestra manera de obrar y de hacer arte acá en la Fundación, y que es esto lo que estamos trabajando, esta plástica social, que tan compleja se hace, y es lo que vamos aprendiendo con todos estos encuentros con ustedes, y donde van conviviendo un montón de tipos de corporalidades, ¿no? Corporalidades que aún necesitan de lo psíquico, corporalidades que son más espirituales y están conectados con lo holístico, y empiezan a aparecer todo esto, como decía Andrea, todas las terapias que ya no son alternativas, sino que son toda la multiplicidad de terapias que necesitamos los humanos hoy en torno al tipo de cuerpo que somos, ¿no?